Hoy cerramos la serie Buenas Noticias, basada en el texto lema de este año que es, ¿cuál es? Ay, chiquillos, quiz, Isaías 52:7, 5 más 2, 7, así no se le va a olvidar. Isaías 52:7, y el texto cierra con esta extraordinaria noticia: díganle a Sión que su Dios reina. Eso es la buena noticia. Para quienes no hemos vivido en un sistema de monarquía, nos resulta muy lejano todo esto de reyes y coronas y tronos y herederos y demás. Tal vez de niños escuchamos algunos cuentos en los que había reyes, unos malos y crueles y otros muy nobles y generosos. Sin duda, Disney fue el que nos creó el mayor conflicto con ese mundo de fantasía, de princesas y príncipes. ¿Cuántas no crecieron esperando que un príncipe azul en un caballo blanco viniera a rescatarlas? Y como dice una amiga mía, a ella la estafaron, solo le llegó el caballo. Y fíjese qué ingrata. A otros tal vez el príncipe o la princesa azul se les ha ido destiñendo con el tiempo. Bueno, esto es todo un tema, pero no es eso de lo que vamos a hablar hoy. La Biblia también menciona muchos reyes, algunos obedientes y otros rebeldes con Dios. Recordamos al rey de Egipto y su terquedad para liberar al pueblo de Israel. Al rey David con sus dones musicales y su sonadísimo adulterio. La sabiduría y la riqueza del rey Salomón, o la soberbia y la locura del rey Nabucodonosor, por mencionar algunos de los más conocidos. Hoy quedan pocas monarquías, la mayoría de ellas en Europa. Inglaterra, España, Suecia, y lo que sabemos de ellos es el chorromil de chismes que publica la prensa sobre sus bodas, el nacimiento de sus bebés, la ropa, el peso, el pelo y todas esas tonterías. Ese mundo sin duda nos resulta lejano. Pero le cuento que según la Escritura, el tema no es tan ajeno a nosotros. En la Biblia, Dios se presenta como rey. Jeremías 10:10 dice: el Señor es el Dios verdadero, el Dios viviente, el Rey eterno. Y además, gracias a la obra de Jesucristo, también nosotros tenemos ese rango. Apocalipsis 5:10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Obviamente, el reino de Dios no tiene nada que ver con ese mundo de intrigas y luchas de poder terrenal. Su reino es espiritual, es sobrenatural, es eterno, no conoce límites de poder. Y la buena noticia de hoy es esta: que Dios reina, que está en su trono y que Él sigue teniendo control de todo lo que ocurre alrededor de tu vida y alrededor del mundo. De este reino, de sus características, de lo que implica para nosotros, estaremos conversando en esta mañana. Pero usted me acompaña a orar primero. Amado Jesús, queremos darte gracias porque una vez más tenemos este extraordinario privilegio de estar juntos para adorar tu nombre, para cantarte, levantar nuestras manos, levantar nuestra voz y especialmente para escuchar tu palabra, Señor. Nos acercamos a ella reconociéndonos sedientos, necesitados. Ocupamos, Señor, que vengas a nuestra vida, que hables a nuestro corazón, que cuando abramos tu palabra, ella hable a nuestras vidas. Desafíanos hoy, inquiétanos, incomódanos y permite, Señor, que salgamos de aquí cada vez más llenos de ti, cada vez diferentes, que haya más de tu carácter y menos de nosotros en nuestras vidas. Eso es lo que rogamos, Señor, en tu nombre, amén. Tal vez usted, como muchos, se siente decepcionado del gobierno y sus representantes, de la corrupción, de todo lo que se gesta alrededor del poder político. Pero el reino de Dios no se compara con ningún otro dominio sobre esta tierra. La expresión reino de Dios o reino de los cielos aparece más de 100 veces en la Biblia. En inglés, la palabra para reino es kingdom, que hace referencia al dominio del rey o a todo aquello que le pertenece a un rey. Cuando Jesús hablaba del reino de Dios,
Se refería a la autoridad y gobierno de Dios sobre todo, a su señorío en la vida de una persona. La frase venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, tiene ese significado de colocar a Dios como la máxima autoridad en nuestras vidas. Responderemos hoy a 3 preguntas básicas sobre este reino espiritual. ¿Qué significa que Dios es rey? ¿Qué implicaciones tiene para nosotros los ciudadanos de ese reino? ¿Y cuál es la cultura, cuáles son las leyes que gobiernan ese reino? La primera de ellas, Dios es rey. Le pedí a los chicos de la pastoral infantil que me hicieran una corona y vea la que me hicieron. Dicen los de producción que mandé a hacer un hula hula, imagínense. Pero bueno, es así de grande porque es que estamos hablando a otro nivel. El reino de Dios es algo muy diferente a lo que conocemos. No hay duda que nuestro concepto de alguien determina la forma en que reaccionamos y nos comportamos con esa persona. Usted no se comportaría de la misma manera con el presidente de Estados Unidos que con su vecino, ¿cierto? O con la reina Isabel, si tuviera la oportunidad de conocerla, que con su hermana. ¿Por qué? Porque la investidura de autoridad que tiene esa persona exige un código de comportamiento determinado. Yo lo más cerca que he estado de esa estratosfera política es de una vicepresidenta de nuestro país. Coincidimos en una reunión social y aunque no es nadie del otro mundo, uno lo piensa 2 veces antes de abrir la boca y salir con una tontería. Ahora le pregunto, tratándose de Dios, ¿cuál es la imagen que tenés de Él? ¿Está entre esas imágenes la de Rey de Reyes y Señor de Señores? Leía los resultados de un estudio que señalaban que un alto porcentaje de la gente ubica a Dios como el Dios autoritario, que descarga su furia divina castigando nuestros pecados con desastres naturales, guerras, hambrunas, una pandemia. Otros lo ven como un Dios distante, una fuerza cósmica que nos creó pero que está demasiado ocupado en otras cosas, no se mete con la humanidad. Algunos lo ponen como un Dios benevolente, que tiene códigos morales, pero nada pasa si usted se los brinca, porque Él es demasiado misericordioso, compasivo, así que nos va a perdonar a todos. Y otros lo ven como un Dios de emergencias, un Dios caprichoso, selectivo, un Dios padre, proveedor, amigo, qué sé yo. ¿Usted cómo lo ve? Porque su adoración, su servicio a Él, su relación con Él va a estar determinado precisamente por la imagen que hayas construido de Dios. Esta mujer me decía, es que yo me siento como la mascota de Dios. Si hago lo que Él quiere, obedezco y cumplo sus órdenes, Él me da el premio. Pero si no, me castiga. Sin duda un concepto muy limitado y muy simplista de Dios. La Biblia nos presenta a Dios como el Rey. Dice Primera de Crónicas 29:11. Tuyo son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. Él es Rey, punto. Puedo estar o no de acuerdo, puedo creer en Él o ignorarlo, puedo estar dentro de su reino o fuera de su voluntad, pero Dios sigue siendo Rey. No necesita nuestro aval para gobernar, no requiere nuestra aprobación para ser Rey, no nos pide permiso para actuar. Su autoridad es en todas las cosas, en todos los tiempos, en todos los lugares, aún en el infierno, en todo el universo y el espacio, en todo lo creado, tierra, cielo y mar. Él es soberano. Dios soberano. ¿Y qué le da ese derecho? Se preguntarán algunos. Le menciono ciertas de las razones que le dan ese derecho. La primera, Él es un Dios creador. La palabra autoridad viene de la misma raíz autor.
Él es el autor de todo, lo creó con el poder de su palabra. La creación se somete a su señorío. Es el único con la autoridad para abrir el mar, calmar la tormenta, multiplicar los peces, detener el sol, secar una higuera o provocar un diluvio. Apocalipsis 4:11 dice: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Por tu voluntad existen y fueron creadas. Él tiene poder también sobre nuestra existencia. Nos formó en el vientre de nuestra madre y conoce el último de nuestros días. Tiene poder sobre toda enfermedad. Hizo fértil el vientre que era estéril y resucitó muertos. Cada célula de nuestro cuerpo tiene un ADN divino. Dice el Salmo 139:13: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Él tiene control de los tiempos, existe desde siempre. Él es el principio y Él es el final. Él conoce tu futuro porque ya estuvo allí. Nada lo toma por sorpresa. Tiene un plan para todo. Apocalipsis 1:8: yo soy el alfa y la omega, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Él también tiene autoridad en el mundo espiritual, no solo en el mundo físico. Las huestes celestiales están a su servicio. Los ángeles son sus mensajeros. Los demonios se someten a su autoridad y poder. Lucas 4:36. Todos se asustaron y decían unos a otros: ¿qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder les da órdenes a los espíritus malignos y salen. Y por supuesto, Él es el único Salvador. Solo Dios en la persona de Jesús puede perdonar nuestros pecados. Solo la muerte y resurrección de Jesucristo nos dan vida eterna. Hechos 10:43, de Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Entender esta soberanía absoluta de Dios no siempre es sencillo para nosotros los mortales. Él es soberano en sus decisiones y no podemos alterarlas. Spurgeon, el predicador inglés, dijo una vez: no hay doctrina más odiada por la persona mundana, ni verdad que haya sido más maltratada que la maravillosa doctrina de la soberanía de Jehová. Los hombres permitirán que Dios esté en todas partes, menos en su trono. Le permitirán formar mundos y hacer estrellas, dispensar favores, conceder dones, sostener la tierra, iluminar el cielo y gobernar las olas del océano. Pero cuando Dios asciende a su trono, sus criaturas rechinan los dientes. Sin embargo, para nosotros los creyentes, los hijos de Dios, su soberanía es una buena noticia, un motivo de celebración, de paz, de confianza. A ver, si usted tuviera una enfermedad muy grave, ¿dónde se sentiría más seguro? ¿En manos de un médico experto con muchos años de experiencia en esa enfermedad? ¿O de un joven doctor que apenas se acaba de graduar de la universidad? Pues celebre entonces que su vida y circunstancias están en las manos del mejor, del Todopoderoso, y que además de eso le ama. Puedo confiar en su plan eterno para mí, aun cuando no siempre entienda todo lo que sucede en esta parte de la existencia, esto que llamamos la vida terrenal. El salmista decía: el Señor cumplirá su propósito en mí. Él tiene un propósito para cada uno de nosotros y lo va a cumplir. Iglesia, Dios reina y eso es una buena noticia. Una pandemia no limita su poder. La peor enfermedad no lo frena. Una crisis económica no lo asusta. Mi tormenta personal de cualquier tipo no lo amedrenta. Él es el único que puede traer calma y orden al caos de mi vida. Y porque Él es rey y tiene el control,
yo puedo descansar y confiar. Alguno dirá, ¿cómo puede reinar Dios si hay tanto caos en el mundo? ¿Cómo puede morir asesinada una joven mujer en manos de un loco que se obsesiona con ella? ¿O cómo puede morir un niño que está apenas empezando a vivir producto de un accidente? ¿O porque un creyente sufre, es estafado? Y la lista podría seguir de un montón de preguntas. La respuesta es que su reinado está todavía en una etapa no visible. Déjenme explicarles, estamos en el momento de la siembra. El reino de Dios avanza cada vez que una persona cree en su palabra. Es su gobierno en la vida de los hombres y mujeres que deciden reconocerle como Señor. Pero la maldad también avanza. La Biblia nos dice que la cizaña crece junto al trigo. El bien y el mal crecen juntos hasta el día de la siega, de la cosecha, cuando Cristo regresará y su reinado será absoluto y por la eternidad. Entonces, ahora sí, su gobierno será visible y su justicia será establecida. Es lo que los teólogos llaman un ya, pero todavía no. Estamos viendo una parte de su reino, pero no está todavía visible en todo su esplendor. Nosotros, su pueblo, hombres y mujeres que hemos decidido creer esta verdad, mientras tanto seguimos declarando lo que dice Mateo 6:13. Dígalo fuerte conmigo, leamos esto. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Una vez más, que lo oigan allá, usted también que está en la web, repítalo con nosotros. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esa es la buena noticia que tenemos que confesar hoy, que Dios reina por todos los siglos. El siguiente punto es quiénes son entonces los ciudadanos de ese reino. Somos nosotros. Si Él es rey, todos los que reconocemos su señorío somos ciudadanos de ese reino. Usted es ciudadano costarricense porque tuvo el privilegio de nacer en este país. Qué lindo ser tico, ¿verdad? Con todo y lo bombetas que somos, la gente que nos visita alaba nuestras playas, volcanes, toda la fauna que tenemos, que somos de sonrisa fácil, siempre dispuestos a colaborar, a ayudar. Es una bendición haber nacido en este país. Su cédula, ¿tiene usted una de estas? Su cédula y su pasaporte certifican que usted nació dentro de las fronteras de este país. Y por lo tanto, eso le confiere a usted la categoría de ciudadano costarricense. ¡Qué privilegio! Somos ciudadanos costarricenses. Para ser ciudadanos del reino de Dios también necesitamos nacer, pero nacer de nuevo. Jesús se lo señala así a Nicodemo en Juan 3:3. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo no es un asunto de sangre, de la matriz de una mujer. Es un proceso espiritual que tiene lugar cuando creemos en Jesucristo y en su palabra. No hay otro camino, no hay un atajo para lograr ser ciudadanos del reino, solo este. Colosenses 1:13 dice que Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos y nos llevó al reino de su amado Hijo, quien por su muerte nos salvó y perdonó nuestros pecados. Si usted quiere ser ciudadano del reino de Dios, debe creer esta verdad absoluta en su corazón. Ahora bien, como ciudadano, usted tiene una serie de derechos o privilegios. Los costarricenses, por ejemplo, tenemos el derecho o la angustia a veces de elegir nuestro presidente con nuestro voto. Derecho a la libre expresión, derecho a la libre circulación, esa que tanto hemos extrañado en estos tiempos de pandemia, ¿verdad? Que si la placa par, impar, que si a las 9, a las 10 y toda esa cosa. ¿Se acuerdan aquellos tiempos en que
Salíamos a toda hora y a cualquier lugar. Bueno, hemos perdido eso. Derecho a reunirnos pacíficamente, a la protección de la salud, a un trato igualitario. Pero no todo es para adentro, no todo es beneficio. Ser ciudadano también nos obliga a cumplir algunos deberes, como defender a la patria, proteger el medio ambiente, cumplir las leyes y uno que no nos hace mucha gracia, contribuir para los gastos públicos. O sea, paguen sus impuestos, pague el marchamo y renta y todo ese montón de cosas que tenemos que hacer los ciudadanos. La ciudadanía da beneficios, pero también demanda el cumplimiento de deberes. Como ciudadanos del reino también gozamos de una serie de privilegios o bendiciones, como le llamamos nosotros. Somos amados, aceptados, perdonados. Dios provee para nuestras necesidades. Él es nuestro sanador. Él nos da paz, consuelo, fuerza. Me protege de los enemigos y un día va a regresar por mí para que vivamos una eternidad en un lugar donde ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Romanos 8:32, uno de mis textos favoritos, dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Si nos dio a su Hijo Jesús, ¿cómo no va a darnos todo lo demás? ¿Cómo no lo va a hacer? Pero esta ciudadanía espiritual también tiene demandas. Mateo 6:33. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. A lo mejor usted se lo sabe en versión Reina Valera. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Nos encanta hacer énfasis en las promesas de Dios. Pero pocas veces hablamos de los requisitos para recibir esas promesas. Dios, el Rey, demanda de sus hijos una cosa, un deber fundamental: obediencia. Obediencia. Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Notó usted que algunos podrían llamarlo Señor y sin embargo no ser parte de su reino? El pastor Miguel Núñez lo dice así: hay una cosa peor que no ser cristiano, es no serlo y creer que lo eres. Ser y parecer son cosas muy diferentes. En una ocasión ahorré plata para comprarme un reloj de marca que quería y aproveché que estaba cerca de una tienda libre de impuestos y me lo compré. La apariencia, el empaque, la caja, el funcionamiento, todo parecía correcto, hasta que se dañó. Lo tuve que llevar al relojero. El señor lo abre y así a quemarropa y sin anestesia me dice: este reloj no es original. La máquina interna era de plástico. Externamente parecía, pero internamente era un paquetazo. Y a mí me vieron la cara de bruta pagando un platal por una baratija. Bueno, pues resulta que algo parecido puede suceder en el reino de Dios. Todos parecen, pero no todos son. Podemos hablar, vestir y pensar igual, pero el sello distintivo de un verdadero cristiano, ciudadano del reino de Dios, es que le honra con obediencia. Juan 14:15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Punto. ¿Qué más le puede usted agregar a eso? No hay explicación para eso. Venir a la iglesia, cantar las canciones, memorizar muchos versículos o ser diezmo gordo, como llaman algunos, nunca va a estar por encima de la obediencia a los mandamientos de Dios. Obedecerle significa que yo no hago lo que quiero, que mi voluntad se somete a la de Él, que mis decisiones se alinean con su palabra, que todo lo que hago busca honrarle. La obediencia redunda en bendiciones. La desobediencia nos acarrea consecuencias dolorosas.
Veamos ahora cuáles son las leyes y cultura de ese reino. En el mundo natural, cada reino tiene sus propias reglas, sus propias leyes, su propia forma de vida. Así ocurre en el mundo humano, vegetal, mineral y en el reino animal. En la escuela, los que pusieron atención recordarán que los seres vivos nacen, crecen, ¿qué más? Ay, se sacan un 100 en ciencias. Exactamente, porque esa es su naturaleza. En el reino animal, por ejemplo, la naturaleza de un pájaro es tener plumas, pico y volar. Pero en cambio la naturaleza de un perro es andar de 4 patas, tiene pelaje, hocico y ladra. Nos da un soponcio si vemos a un pájaro ladrando o a un perro volando, ¿cierto? Porque esa no es su naturaleza. Cada reino se sostiene por las leyes que lo gobiernan. El reino de Dios también tiene sus propias leyes y cultura únicas y diferentes. Tiene su propia constitución. ¿Se acuerdan de este librito? Los más viejos, los de la nueva generación lo tienen en digital. La constitución dice aquí de la República de Costa Rica. Aquí está resumido el ABC de lo que debemos hacer los ciudadanos, de las leyes que nos toca cumplir. La cultura moderna se caracteriza por el materialismo. Tener y hacer son las metas de la vida. Por el hedonismo, solo importo yo y mis deseos. Por la filosofía humanista, donde Dios estorba. O el relativismo, donde cada quien tiene su verdad y no hay nada absoluto. Y la lista podría seguir. Ocultismo, evolucionismo, feminismo, le rinde pleitesía a todo este tipo de cosas. Pero la naturaleza del reino de Dios, si se quiere, es una contracultura que se opone a todo eso que la sociedad promueve. No se rige por el poder político o económico, por la extensión del territorio, sino por los valores del reino que promueve. Es diferente a todo porque es espiritual. Romanos 14:17 lo explica así. Porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y gozo, alegría en el Espíritu Santo. Lo diferente siempre nos llama la atención, nos impacta. Hay países con hábitos y costumbres muy diferentes a los nuestros. En Inglaterra, por ejemplo, el volante de los carros está del lado derecho. Y uno dice, qué raro, pero ¿cómo no se estrellan de frente? ¿Y cómo hacen para cambiar las marchas con esta mano, verdad? Es raro para nosotros que estamos acostumbrados a otro sistema. En Japón no hay basureros en un mall. Usted tiene que ver qué hace con la basura. La guarda y luego dispone de ella de la manera correcta. ¿Se acuerdan cuando habían partidos en el mundial con Japón y que pasaban recogiendo toda la basura igualito a los ticos, así como lo hacemos nosotros? En China comen pinchos de casi todos los insectos, alacranes, grillos, abejones y otro montón de bichos a los que nosotros le tenemos pánico. Y en muchos países de Sudamérica, las hojas de coca se mastican, se toman en té, hasta en confites para ayudar a las personas a sobrellevar la altura. Y rapidito usted les agarra el gusto y anda buscando los confititos de coca, ¿verdad? Para el ojo externo todo aquello es raro, es diferente porque se sale de lo común que conocemos. Pues más diferente aún es el reino de Dios. Comparada con la cultura moderna, parece un mundo al revés, porque en el reino de Dios es más bienaventurado dar que recibir. El que sirve es mayor que la persona a quien le sirve. El débil dice, fuerte soy. Los primeros serán los últimos. El que pierde su vida la gana. Se ama a los enemigos, se camina una milla extra. Perdonamos a los que nos ofenden, ponemos la otra mejilla. El que se humilla es exaltado. Dígame si no es un mundo al revés. Las leyes del reino son contrarias a todo lo que el mundo conoce y practica. La enseñanza de Jesús sobre cómo debemos comportarnos en este mundo es contundente. Su discurso empezaba con un oísteis que fue dicho.
y mencionaba lo que era la costumbre, lo que la ley, la cultura promovía. Pero yo les digo, y no subía la varilla. Lanzaba algún texto, alguna palabra que nos vuela la cabeza. Comparaba la manera de vivir de la gente común con la manera de vivir de la gente de Dios. Y así creó una nueva constitución, la constitución del reino de Dios. Por eso nuestro estilo de vida debe ser diferente. Segunda de Corintios, 10:3 dice: es verdad que vivimos en este mundo. Aquí estamos, en medio de todo lo que está sucediendo, pero no actuamos como todo el mundo. Primera de Corintios 4:20, cuando alguien pertenece al reino de Dios, lo demuestra por lo que hace y no solo por lo que dice. Vaya reto. ¿Cómo le va a usted? Como representante, como embajadora de ese reino de Dios. ¿Pueden los otros reconocer la diferencia? Los que están a su alrededor, ¿notan la diferencia en su forma de ser, de actuar, de hablar, de pensar? La Biblia dice que usted y yo debemos ser los diferentes. Si se quiere, los raros en esta sociedad. Somos algo así como el pájaro que ladra. Tenemos un llamado a marcar la diferencia con la conducta del mundo. Mateo 5:13 y 14. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Vivir según los principios del reino produce dos efectos. Por un lado, una fuerte oposición. Los hijos de Dios siempre han tenido que enfrentarse a los sistemas culturales de su tiempo. Le tocó a Abraham con la cultura sumeria, a Moisés con la egipcia, a Daniel con la babilónica, y Pablo no la tuvo fácil con la cultura grecorromana de su tiempo. Para nosotros, cristianos del siglo XXI, tampoco es sencillo elegir los principios y valores del reino cuando todos caminan para el otro lado y llaman bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. No es sencillo, pero esa es la tarea que tenemos. Por otro lado, también va a generar admiración, porque el mundo está sediento de ver personas que muestren un estilo de vida diferente. Estamos empachados de la gente egocéntrica, autocomplaciente, que siempre busca su propio beneficio. Por eso ahora es noticia mundial cuando alguien se encontró una billetera y la devolvió. Imagínense usted. Cuando alguien se sacrificó o se incomodó para salvar a otro, para ayudar a otra persona, o fue generoso de alguna manera. Y nosotros que tenemos a Dios dentro deberíamos de ser esas personas diferentes que dejan una huella distinta por donde sea que pasan, que marcan su entorno. En lugar de adoptar los valores del mundo, debemos contagiar a otros con los valores del reino. Cuando uno hace pan, hay un ingrediente indispensable en la receta: la levadura. Su presencia es imperceptible, pero su efecto es innegable. De forma progresiva, el contacto de la levadura con la masa va alterando todo. Cambia el color, la forma, el sabor y la contextura a la harina, hasta lograr un producto final distinto. Claro, si la levadura está mala, también echa a perder toda la masa. Ese mismo efecto podemos producir nosotros en nuestro entorno. Como representantes de este reino espiritual, deberíamos impactar este mundo terrenal con conductas, leyes y valores distintos que lo honren a Él. Mateo 5:16. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de nosotros. ¿Y qué va a suceder? Y alaben al Padre que está en el cielo. Usted y yo fuimos elegidos para contarle a otros de Jesús y que muchos quieran conocerlo y formar parte de su reino. Mateo 10:7 dice: donde quiera que vayan, trabajo, universidad, vacaciones, a donde sea que vayan, prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca. Hay muchas sillas aquí que deberíamos de llenar
con gente que aún no conoce de Dios. ¿Sabe? Usted y yo aprendimos la idiosincrasia de ser ticos por la influencia de otros en nuestra vida. Nuestros abuelos, padres, vecinos, amigos nos enseñaron que está ok desayunar gallo pinto y almorzar casados. Nada pasa, ¿verdad? Es normal para nosotros. Aprendimos a decir pura vida por todo, a arrastrar la R como dicen que la arrastramos y a usar palabras como chunche, tuanis, tiliche y diay y todo bien. Todo es parte de nuestra esencia costarricense. Pues con mucha mayor intencionalidad y compromiso. Usted que además tiene doble ciudadanía, la ciudadanía del reino de los cielos, debe compartir las buenas noticias del Evangelio de Cristo, hacer discípulos en todas las naciones. Nadie puede reemplazarnos en esta tarea. Hace unas semanas conversaba con una empresaria exitosa que ha triunfado fuera de las fronteras de este país, le ha ido muy bien en todo lo que esta cultura denomina éxito. Y ella me decía, ¿sabes, Silvia? Yo conocía de Dios, he oído hablar de Él, he leído su palabra, he asistido a muchas iglesias, pero nunca le había declarado como Señor de mi vida. Nunca le había hecho mi Señor. Y yo pensaba, ¿cuánta verdad hay en sus palabras? Hay un mundo de diferencia entre conocer de Dios, su poder, su historia, su creación, y conocer a Dios, mi Rey, mi Señor, mi Salvador. Dios es Rey solo en el corazón de aquel que conoce su voluntad, la ama y la cumple. Que es capaz de decir, venga tu reino, hágase tu voluntad en mi vida, que busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Honrarle como Rey significa que Él, su palabra y su voluntad tienen más peso en mi vida que mis deseos. Un ciudadano del reino se pregunta cada día, ¿cuál es la voluntad de Dios? En mis negocios, en mis finanzas, en mis relaciones de pareja, en mi sexualidad, en todas las decisiones importantes. ¿Cuán diferente sería su vida si realmente Dios fuera el Señor de tus conversaciones, tu intimidad, tus pensamientos, nuestras familias? Si Él es nuestro Rey, veremos su gobierno de amor, justicia y paz en cada área. Si Él es nuestro Rey, podemos descansar confiados en que Él tiene control de cada detalle que se mueve, que sucede en nuestra vida. Si Él es nuestro Rey, la mejor adoración que podemos ofrecerle es un corazón humilde, obediente, que busca honrarle y agradarle siempre. Quiero que escuchemos un pedacito de la siguiente canción y que mientras usted escucha la letra de esta pieza, se haga la pregunta, ¿esto es usted con Dios? Podríamos parecer, pero no necesariamente ser. Pregúntese, ¿de verdad le doy honor a Dios en mi vida? ¿Le he declarado realmente como el Señor de mi vida? ¿Someto mi voluntad en obediencia a Él, a sus mandamientos? Medítelo mientras escuchamos el canto. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Nos ponemos en pie. Tal vez algunos de nosotros hoy necesitamos hacer una oración de arrepentimiento y decir, Señor,
Te he llamado Señor, pero no necesariamente te he hecho el dueño y el rey de mi vida. Perdóname y ayúdame a honrarte. ¿Me acompaña en esta oración? Dios, como siempre tu palabra desafía nuestras vidas. Hoy, cuando nos examinamos con profundidad, con honestidad, seguramente que la mayoría de nosotros tenemos que empezar diciéndote perdón. Perdóname, Señor, perdóname. Porque no siempre te he obedecido, porque no siempre te he honrado como el Dios soberano que eres. A lo mejor he hecho una profesión de fe, he dicho que soy cristiana, que soy cristiano. Puedo ser que venga a la iglesia, que me llame como uno de tus seguidores, pero no necesariamente que te haya hecho rey de mi vida. Y hoy mi oración es, Señor, que yo pueda darte honor. Yo quiero que mi discurso y mis prácticas sean coherentes. Yo quiero ser una persona que marca la diferencia donde está. Porque soy ciudadana del reino de los cielos. Porque los valores y principios que rigen mi vida tienen que ser diferentes. Porque Cristo en nuestras vidas no puede dejar a una persona igual. Apareciste, Señor, y le diste sentido a todo. Perdóname si hasta aquí no te he honrado como lo mereces. Examina mi corazón, Señor. Y ahí en esa área de debilidad, en esa área de pecado donde yo he querido seguir teniendo el control, hoy te ruego, Señor, que seas el Rey, que traigas luz a mi oscuridad. Quiero obedecerte, así como lo decía el salmista, que un espíritu obediente nos sostenga. Así queremos nosotros honrarte, Señor. Te reconocemos como el único, el Dios merecedor de toda gloria, de toda honra. No hay otro como Dios. Perdóname, Señor, si he desconfiado muchas veces de tus capacidades, de tu fidelidad, de tu amor. No siempre voy a entender tu plan, pero yo sé que eres bueno. Yo sé que eres bueno, lo cantábamos ahora. Eres bueno, no nos vas a dejar, Señor. Tu plan perfecto se cumplirá en cada uno de nosotros. Y si usted es una persona que nunca ha hecho una decisión por Jesucristo, tal vez estás ahí en la web viendo esta transmisión o tal vez estás aquí en el auditorio, yo te voy a invitar a que repita esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, una pecadora. Y reconozco que el sacrificio de Jesucristo en esa cruz es lo único que puede salvarme. Hoy te invito a que vengas a morar en mi vida. Yo también quiero ser un ciudadano, una ciudadana del reino de Dios y disfrutar de tus bendiciones. Yo quiero obedecerte y caminar según tus mandamientos. Ven a mi corazón, Cristo. Tal vez lo que tengo para ofrecerte son pedazos nada más. Un caos de vida, un desorden. ¿Podrías, Señor, volver a escribir la historia para mí? ¿Podrías traer orden, paz, propósito, sentido a mi vida? Ven a mi corazón, Señor. Ven a mi vida, te ruego. Y sé el Señor de mi existencia. Así lo oro en tu nombre. Amén y amén. Dice primera de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.
crea esta verdad en su corazón. Adoramos al Rey que está en su trono, que tiene control de todo, que es el Señor de nuestras vidas, y anhelamos expectantes su venida. Que el Señor les bendiga y que tengan un maravilloso fin de semana. Gracias, iglesia, por acompañarnos. Gracias a usted que nos ve en la web. Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.